Mi padre empujó a mi hija de 10 años durante la cena de Navidad. La frase no es una hipérbole ni una exageración para atraer clics. Sucedió el 25 de diciembre, en la mesa donde habíamos celebrado tantos años. Él dijo, sin titubear, este lugar es para mi verdadero nieto, Ansali, y en el mismo instante la silla de Lelish cayó hacia atrás. La pintura que ella había hecho para la mesa se deslizó y quedó boca abajo en el suelo, y el vino se abrió en una lengua roja que marcó el mantel como si fuera una herida. 15 segundos después, todo estaba congelado. 14 adultos presentes. 9 miradas que pasaron de la niña al vino, de la pintura al mantel. Nadie se levantó. Nadie tocó a mi hija. Yo soy enfermera de urgencias. Vi la escena a través del prisma del cuerpo, la correa de la silla, el rebote de la cabeza, el pequeño gemido que Lilith trató de ocultar. Ah, no, grité. Ah, no, lloré. Dije 4 palabras que pusieron un punto en la mesa y en la cena. Me agaché, sostuve su cabeza con las manos limpias de sangre y, mientras la casa olía a pino y a la canela de la tarta, pensé en lo que debía hacer en los siguientes 30 segundos. No fue la primera vez que sentí que Lelí estaba en el borde de la pertenencia. Fue la primera vez que alguien me empujó a tomar una decisión que cambiaría todo. Si esta historia te interesa, suscríbete y comenta desde donde nos miras. Quédate conmigo. Te voy a contar todo con fechas, números y pruebas, porque el silencio de esa noche me obligó a documentarlo. Durante 7 años pagué $1.1 cada mes por la casita que estaba detrás de la casa de mis padres. Son 84 recibos pegados uno tras otro como un calendario de pequeñas lealtades. Recibo del 10 de marzo de 2013, recibo del 10 de abril de 2013, hasta el último, 7 años después. No era un préstamo informal ni un favoring. Era mi vida económica estable. La promesa de un techo para mí y para Lili era también, sin saberlo, la cuerda que me mantenía en una posición secundaria dentro de mi propia familia. La casita olía a lavanda. Tenía una cortina que siempre se enredaba en la ventana y una repisa donde Lelis colocaba sus pinturas. Esa repisa la llenó de confianza. Esas pinturas fueron, en mi cabeza, una especie de mapa de su pertenencia. La primera vez que dejó una obra en la repisa, la colgué en la puerta y la abuela decía que linda, pero con los años, las respuestas se hicieron tensas. Ella no entiende, no está hecho para ella. Comentarios rápidos, susurros en la cocina, silencios en los cumpleaños. Pequeñas señales que, sumadas, formaron un patrón. El patrón se volvió claro en números. Tengo 84 recibos. Guárdate ese número. Lo repito porque es el tipo de detalle que la gente ignora hasta que lo ve alineado en 84 cada pago. Es una prueba de que estaba contribuyendo de manera sostenida a la vida que me permitía criar a mi hija. Y a pesar de eso, cuando llegó el momento de considerar a Lelis como beneficiaria de los fondos que mi abuela John había creado para la familia, ella no figuraba en los papeles. Durante años, me dijeron que las cosas se arreglarían más tarde, pronto, cuando sea el momento. No te preocupes. Cuando la mujer que los había puesto todo en marcha, mi bisabuela June, cumplió 90 y tantos, su memoria era una salvaguarda, su escritura, la palabra de la casa, pero ni la memoria ni la escritura se ocuparon de registrar a Lelish como beneficiaria. Eso no fue un olvido. Fue una decisión administrativa que a la larga iba a mostrar la colocación real de los afectos en nuestra familia. Después del empujón, mi primer reflejo fue proteger a la niña. Mi segundo reflejo, clínico, fue documentar. En urgencias aprendes que la palabra es frágil y la evidencia, contundente. Saqué el móvil y tomé fotos en la pintura boca abajo, en el suelo. Su suéter, con un pequeño golpe junto al hombro. La marca leve, que luego el pediatra llamaría contusión. Las fotos tenían sello de fecha y hora. Guardé la imagen en una carpeta llamada 25-12-R registro. Activé la grabadora y dejé correr 47 segundos de la puerta. La voz de mi padre, acusatoria, mi propia voz, medida, pidiendo que Lelis
se fuera del salón. No usé esa grabación para vengarme. La usé para recordar con precisión cómo habían sonado las cosas. Abro un Google Doc al que titularía Registro de Incidentes y empiezo a escribir, en orden, con fecha, hora y testimonio. Ese documento frío y directo sería mi núcleo de veracidad. Lily lloró en mi coche. Me miró como si necesitara entender si yo era toda su familia o si todavía había lugares a los que ella no tenía derecho. Mamá, ¿por qué me empujó?, preguntó con la voz estrecha. Le toqué el cabello, le prometí que lo veríamos juntas. Llamé a mi madre, Vivian, con la esperanza de que hiciera algo. Por teléfono, su voz tuvo una pausa larga. Detrás de cada pausa, noté el peso de las lealtades antiguas. Mi hermana Brooke y su hija Harper estaban en la mesa. Brooke no dijo nada que defendiera a Lelis, solo miró a su madre y a su padre como buscando permiso. La sensación no era de sorpresa. Había sido una escalada silenciosa. Al día siguiente llevé a Lely al consultorio del doctor Petel. Él examinó el área, tomó nota clínica y registró una contusión. No inventé cosas. A la ficha médica existe y dice contusión mecánica compatible con empuje. La documentación clínica fue otra línea en la evidencia que estaba reuniendo, no porque quisiera castigar, sino porque una marca en un cuerpo puede ser la llave que abre una conversación con instituciones que pueden ayudar a proteger a un menor. Llamé a los servicios sociales. El DCF realizó una investigación y, más tarde, se confirmaron hallazgos que avalaban una intervención. No estoy diciendo que el proceso fue inmediato o perfecto. Los procesos suelen ser lentos y fríos. Digo que la intervención existió y dejó constancia. Ese registro sería fundamental. Mientras tanto, empecé a revisar los papeles que rodeaban la casita y el fondo educativo que mi abuela John había mencionado en conversaciones de sobremesa. Encontré la escritura de la casita Anne a nombre de Jean, claro, con una nota marginal sobre la intención de crear un fondo educativo para las generaciones. Encontré extractos que mostraban movimientos extraños en 14 retiros del fideicomiso por montos que, sumados, daban $18.66. No eran partidas claras, no eran gastos transparentes para la educación, eran retiradas que nadie supo explicar cuando las pedí. Pedí estados de cuenta, me entregaron páginas con transacciones sin anotaciones. Pedí recibos y noté que en las listas de beneficiarios ni siquiera figuraba el nombre de Lily. No soy abogada. Mi formación es clínica imposible, observación, prueba, pero sí sé leer un extracto bancario y distinguir un patrón. Decidí convertir mi rabia en trabajo metódico, escanear recibos, tomar capturas de pantalla, ordenar fechas, hacer una línea de tiempo, listas. Anoté quién estaba presente en cada retiro. Hice una carpeta con 84 recibos de pago de la casita, otra con correspondencia familiar, otra con fotos de Lilesh. Todo lo puse en orden, como si fuera un expediente. Esa organización me dio algo que no tenía en la mesa de Navidad. Posibilidad, nu, lu, ji, is, solao. Fuimos a la abuela John. Ella es la mujer que puso la casa en escritura, y quien, según entendíamos, instauró el fondo. June escuchó sin interrumpir. Tenía la mirada de quien ha visto más guerras familiares que navidades. Cuando le expliqué lo del empujón, cuando le mostré las fotos y la grabación de 47 segundos, sus manos empezaron a temblar apenas perceptiblemente. No por la emoción, por la claridad que solo alguien con la escritura en su poder puede tener. Si la intención fue crear un fondo para los nietos y la nieta no está protegida, alguien tomó una decisión contraria a su voluntad. John abrió un cajón y sacó la antigua carpeta roja a la escritura. Estaba ahí, con su firma. Me decía frases rotas y firmes a la vez. Esto no era para que los nietos fueran escogidos por otros. Si ella lo puso, eso se respeta. Le expliqué que había 14 retiradas sin justificación y que Lelis no figuraba como beneficiaria.
Su respuesta fue directa: «Trae todos los papeles, voy a mirar esto con alguien que sabe». John llamó a Marcos Webb, un abogado de confianza que llevaba años asesorando a la familia en asuntos sucesorios. No lo llamó con violencia, lo llamó con un tono que anunciaba que la situación era seria. «Marcos», dijo, «ven con tus papeles». Antes de la reunión con el abogado tuve tiempo para pensar en lo que haría. En el auto, bajo la luz pálida del día siguiente, hice 3 decisiones que me marcaron a documentar siempre: no permitir que me hicieran sentir culpable por proteger a mi hija, y pedir ayuda a quien pudiera poner las cosas en su lugar sin promover más violencia. Estas fueron decisiones sencillas en apariencia, pero difíciles en la práctica, porque implicaban renunciar a una paz que en realidad no existía. La primera reunión con Marcos fue breve y fría en su precisión. Revisó la escritura, pidió los extractos, marcó con el dedo las retiradas, dijo palabras que no olvido: «Hay discrepancias. Esto merece una auditoría. Necesito ver los documentos originales». No prometió el cielo. No dijo: «Lo arreglaremos mañana». Dijo, en cambio, cosas que implicaban que algo grande podía hacerse si había voluntad y pruebas a congelar cuentas, enmiendas a documentos, nombramientos alternativos. Marcos no golpeó a nadie físicamente. Si alguien luego hubiera querido decir que el abogado golpeó, habría sido, en sentido figurado. El golpe que puede dar un abogado es el que quiebra una construcción legal mal armada, no un empujón en una mesa de Navidad. En esa oficina, con papeles esparcidos y el ventilador de techo haciendo un murmullo, comprendí que las herramientas que nos iban a permitir proteger a Lely eran legales y administrativas. Sería un combate con documentos, no con puños. Pero entre la teoría y la práctica hay un abismo. Marcos pidió copias certificadas, peticiones formales, un listado completo de retiradas y beneficiarios. Me comentó que algunas cosas podrían resolverse en privado si los involucrados mostraran disposición a reconocer errores. Otras, si se discutían en tribunales, requerirían más tiempo y dinero. Me devolvió la mirada y, por primera vez desde la cena, no vi la resignación de mi madre ni la indiferencia de mi padre. Vi la posibilidad de que alguien en nuestro lado actuara con autoridad. Salimos de esa reunión con una acción concreta: recopilar todo, incluir al doctor Patel y al DCF en el expediente, pedir una copia de la escritura y organizar los recibos por fecha. John acordó revisar la escritura y, según pudo, iniciar los pasos para proteger el fondo que había destinado para la educación. Me pidió que no siguiera confrontando a mi padre en público, que actuara con método. Entendí su recomendación, aunque me costó aceptarla. Hay momentos en que el método exige silencio estratégico. Los días que siguieron a la cena fueron una mezcla de diligencias y de pequeños rituales de reparación para Lily. La llevé a terapia infantil. La primera sesión fue corta, pero suficiente para que ella volviera a dibujar sin que la mano le temblara. Le prometí que la casita seguiría siendo nuestra y que los papeles demostrarían que su lugar era legítimo. Mientras tanto, en los cajones de la casa y en las carpetas digitales, fui construyendo el expediente. Cada archivo era una afirmación, una foto, un recibo, un mensaje de texto donde se notaba la omisión, una nota clínica. Lo que había comenzado como un reflejo instintivo, proteger a mi hija, se convirtió en un protocolo en observar, documentar, actuar. En medio de esa labor de claridad, viví pequeñas escenas que me recordaban por qué no podía dar marcha atrás. Hubo un cumpleaños en febrero en el que la tía habló de la familia con la calma de quien repasa un inventario. Dijo, muy tranquila, que ciertas cuentas habían sido manejadas por años y que no había nada que ocultar. Na reunión, ninguno de los que había observado la cena del 25 de diciembre se ofreció a defender a la niña frente a la afirmación tácita de que así han sido siempre las cosas. Sentí un frío en la espalda. No luchaba contra personas concretas,
solamente. Luchaba contra una costumbre en la cocina. Con la carpeta de 84 recibos sobre la mesa, trabajé hasta tarde. Ordené los pagos, creé una hoja que mostraba la frecuencia y la regularidad de mis aportes. Al final de la noche esa hoja era un gráfico claro. 7 años de pagos puntuales que sustentaron un hogar que fue sistemáticamente negado a considerarse patrimonio de mi hija. ¿Cómo se construye la pertenencia? ¿Cómo se reclama? Lo intentaba responder con números y con la firmeza que me da mi trabajo a diagnosticar, tratar, documentar. Hay una cosa que aprendí siendo enfermera: las palabras importan, las fechas importan, las imágenes importan. En urgencias, un informe contrario puede cambiar una vida. En casa, pensé lo mismo. Por eso guardé la grabación de 47 segundos, las fotos con sello de fecha, la ficha del doctor Petel y esos 84 recibos. No porque quisiese arrancar familias, sino porque la base de cualquier reparación es que haya una verdad verificable. Aún no había llegado el momento de la confrontación pública. Antes de enfrentar a mi padre con papeles y pruebas, había que armar un frente que protegiera a Lelis y que no nos dejara vulnerables a represalias legales o emocionales. John, Marcos y yo coincidimos en que la primera estrategia sería la recopilación y la notificación formal, no insultos en la mesa, no amenazas, sino evidencia ordenada y una petición clara para enmendar beneficiarios y explicar las retiradas. No sabíamos si eso bastaría, no sabíamos si habría resistencia, pero sabíamos que, si no hacíamos nada, esa noche volvería una y otra vez, con nuevas variaciones. Al final de la semana me senté en el auto frente a la casa donde había pasado mi infancia. Las luces de la calle parpadeaban. Lelis dormía en el asiento trasero, con su suéter todavía manchado por la noche de Navidad. Abrí mi bolsa, saqué la carpeta que había armado y, como si fuera un ritual, la cerré con cuidado. 3 decisiones me habían traído hasta ahí, el resto sería trabajo duro, papeles y paciencia. Y pensaba mientras miraba la carpeta, tal vez la decisión más difícil en poner límites, porque la protección no siempre es reconciliación. A veces proteger a un hijo, es decir, no a gente que llevaste en el cuerpo desde la infancia. A veces proteger a un hijo implica cortar, aunque duela. Me quedé mirando la casa, respiré y supe que la siguiente llamada sería la que me pondría en el terreno del derecho: coordinar la auditoría, entregar los documentos, pedir explicaciones formales. El golpe que necesitábamos no sería físico, sería el golpe de la verdad legal que obligara a quienes manejaron el fideicomiso a responder. Elish merecía ese golpe, el golpe de la claridad, el golpe de la justicia administrativa, el golpe que obliga a alinear papeles con lo que una bisabuela quiso dejar como legado para sus descendientes. No lo llamé venganza, lo llamé obligación moral. La noche antes de presentar todo, revisé una vez más la carpeta. El registro tenía an 84 recibos y pago, la foto de la pintura con la esquina rota, la fotografía del suéter con una pequeña marca, la ficha del doctor Patel, la grabación de 47 segundos, capturas de pantalla de conversaciones donde se percibía la omisión de Lelis en los planes de la familia. Y, en una hoja aparte, la lista de 14 retiros del fideicomiso que sumaban $18.66. Puse todo en una carpeta y la llevé a la casa de June. Ella, con las manos aún temblando, pero la mente despierta, dijo: vamos a hacer que esto se vea. Así terminan los preparativos, no la confrontación, no la sentencia del tribunal, no la reparación final, pero sí la decisión de no guardar silencio. Y en algún lugar, entre la carpeta cerrada y la llamada al abogado, se tejió la certeza de que mi hija tendría por primera vez a alguien que convertiría pruebas en protección. La noche en que entregué los documentos a Marcos, él me miró y dijo algo que aún resuena: ansia y intención de quitarle algo a un menor. Eso no se resuelve con un abrazo. No añadió: dramatismo nulo,
necesitó. Sus palabras fueron el paso inicial hacia algo que, aunque incierto en su desenlace, nos permitía avanzar con herramientas más precisas que la indignación. Salir de la oficina de Marcos fue un acto de fe disciplinada a papeleo, copias, formularios, citaciones que eventualmente podrían llegar. Entré a casa y encontré a Lely dibujando una nueva pintura, esta vez de la casa con las ventanas abiertas. Me senté con ella, tomé su mano y le prometí algo que no depende de papeles: este año será nuestro. Y aunque no sabía todavía si la ley confirmaría lo que mi corazón ya había decidido proteger, supe que no volvería a permitir que su lugar en la mesa fuera discutido como una concesión. La historia, que comenzó con un empujón en la mesa de Navidad, ya no era solo una cena rota y una noche de silencio. Había pasado a ser un expediente, una red de pruebas y la promesa de poner límites. La siguiente página era la que hablaba de auditorías, notificaciones formales y la sala donde las decisiones legales se toman de manera pública. Pero eso sería la siguiente etapa. Por ahora, la carpeta estaba cerrada. Lely dormía y yo vigilaba, por primera vez con la certeza de que había dejado de ser la que pedía permiso para proteger a su hija. Continuaba la cuenta: 84 recibos, 47 segundos, en 14 retiros, 18.660 reais, y la convicción de transformar todo eso en un bloque que no dejaría espacio para la indiferencia. Entregar la carpeta a Marcos fue el inicio de una cadena que, en mi cabeza, tenía que ser ordenada y precisa para que nada quedara a la interpretación. No iba a permitir que alguien dijera después: esto es solo familia, no hay pruebas. Traje todo lo que pude reunir en copias certificadas de los 84 recibos de pago de la casita, el extracto con las 14 retiradas, que sumaban $18.66, fotografías con sello de fecha, la ficha del doctor, papel donde constaba contusión, mecánica compatible con empuje, la transcripción literal de los 47 segundos de la grabación en la puerta y el documento donde John había expresado su intención de crear un fondo educativo. Marcos organizó todo en pilas, hizo copias y pidió que le diera cualquier cosa nueva en las siguientes 48 horas. Le dije la verdad, voy a seguir encontrando papeles. No he terminado. Lo que siguió fue un trabajo de contención. Marcos presentó una solicitud de auditoría interna del fideicomiso, con copia a la administración bancaria que custodiaba los fondos. Solicitó el congelamiento temporal de movimientos hasta que se aclararan las retiradas. Eso, en términos burocráticos, se tradujo en una orden que llegó al banco con un sello. En términos humanos, fue el primer golpe que sentí como alivio en el golpe legal que cerraba la posibilidad de nuevos saqueos o manipulaciones. No fue un golpe de violencia, sino de eficacia. La palabra congelamiento apareció en mi correo a las 10:12 de la mañana, el día en que cumplí otra de mis listas de comprobación. Hubo reacciones inmediatas en la familia. La carta formal llegó a la casa de mis padres: notificación de auditoría, petición de explicación sobre las 14 retiradas, solicitud de recibos que justificaran cada uno de esos movimientos. Además, John, apoyada por Marcos, envió una notificación de 30 días para la desocupación de la casita, conforme a la escritura y a los poderes que ella conservaba sobre la propiedad. La notificación era un documento sobrio. No buscaba castigar, buscaba cumplimiento. Decía, en esencia, que se reclamaba la restitución del patrimonio destinado a las generaciones y que la ocupación debía regularizarse conforme a la voluntad de la instituidora. Entregar esa carta fue uno de los momentos más tensos. La puse personalmente en el recibidor de la casa de mis padres y me fui sabiendo que, a partir de allí, ya no habría vuelta atrás. La reunión pública que muchos temían se programó para una tarde de lunes en la que la lluvia hacía que las hojas del jardín se pegasen al césped. John insistió en que se hiciera en la sala principal, con 3 sillas más para testigos, y con Marcos a la cabeza. Pedimos una mesa larga porque
La familia había demostrado que sabía montar mesas largas para el silencio. Esta vez, la mesa sería para la evidencia. A cada lado de la sala pusimos un proyector. En la pantalla aparecieron los extractos, las fechas, la lista de retiradas con sus montos y, en una esquina, una copia impresa del listado de beneficiarios que no incluía al LA. Marcos habló claro. No busco humillar a nadie. Busco que se responda por movimientos financieros que deben aclararse. Si hubo equivocaciones, reconocerlas es el primer paso. En sus palabras, eran medidas y duras en su precisión. Mostré las fotos Heisler, las 84 entradas como si fueran latidos en 10 de marzo de 2013, R$1,100. The 4th of October 2013, 1.1200 Reels. Verlos alineados en la pantalla tuvo un efecto reciente sobre quienes miraban a Nuna. Evidencia numérica que contradecía las narrativas dispersas. Luego, Marcos proyectó el extracto del fideicomiso y señaló las 14 retiradas. Hubo silencio. Richard, que había estado sentado frente a la chimenea con las manos cruzadas, se puso rígido. No gritó, Anne, no hizo un gesto grande, pero su mandíbula se tensó como si alguien hubiera apretado un martillo detrás de su oreja. Le pedí que explicara cada retiro. Richard ofreció una serie de versiones, gastos familiares, reembolsos, prestaciones. Marcos pidió comprobantes. Cuando esos comprobantes no aparecieron, facturas, recibos, órdenes de pago, la conversación se vació de argumentos plausibles. La única defensa que quedó fueron excusas que no cerraban con los números. Vivien miraba la alfombra como si en ella estuviera escrita otra vida. Brooke tragó en seco. Alguien en la sala murmuró: ¿Dónde está el recibo del 5 de agosto de 2016 por R$2,500? Y no hubo respuesta. En un momento, proyectamos la transcripción parcial de los 47 segundos de la grabación que hice la noche del 25 de diciembre. No la escuchamos completa en la reunión, simplemente leí partes que eran relevantes. La voz de mi padre diciendo: «Este lugar es para mi nieto de verdad», y la tensión inmediata. No lo hice para poner vergüenza. Lo hice para que se pudiera escuchar, sin interpretaciones, qué había sucedido. La decisión de escuchar el audio y ver las fechas en pantalla transformó aquello de una discusión doméstica en un asunto administrativo con consecuencias palpables. Fue entonces cuando se habló de medidas formales, la petición de remoción de Richard como truste y la presentación de una solicitud preliminar para nombrar a Marcos administrador sustituto mientras se hacía la auditoría completa. La familia se fracturó esa tarde. No hubo gritos ni espectáculos. Hubo desplazamientos silenciosos. Richard y Vivien salieron sin decir mucho. Empacaron algunas cosas y dejaron la casa con semblantes que no buscaban el ojo ajeno. Me dijeron. En la puerta, palabras que sonaron a despedida de otro mundo. Hubo una mezcla de abandono y alivio que me produjo vértigo. No pensé en celebrarlo. Pensé en proteger. John tomó a Lelis en sus brazos como si quisiera convencer a la niña de que aquello no era un final, sino un reordenamiento. John miró a mis ojos y dijo: «A la casa no fue pensada para excluir a nadie, fue pensada para sostenerlos». En esa frase, pronunciada por su voz seca, tuvo la magnitud de una sentencia moral. Lo que siguió fue el mecanismo legal en movimiento. La auditoría presentó un informe preliminar que confirmaba las 14 retiradas no justificadas. El banco reconoció discrepancias en la rendición de cuentas. El DCF, que ya había abierto investigación por la notificación relativa al empujón, consolidó su informe con la documentación médica y las declaraciones que presenté. En paralelo, la petición para remover a Richard como trustee avanzó en los cauces legales y, tras oír las pruebas, un tribunal dictó una orden de reemplazo provisional de administrador del fideicomiso, nombrando a Marcos en esa función mientras se resolvía el asunto en términos definitivos. No voy a reproducir citas judiciales, no es mi área, pero sí
puedo decirlo con claridad. Hubo una intervención formal que modificó quién tenía control administrativo sobre esos recursos. Al mismo tiempo, se llegó a acuerdos prácticos que no dependían únicamente de tribunales. Brooke, mi hermana, tuvo conversaciones largas y difíciles con la abuela June y conmigo. Hubo lágrimas, rechazos iniciales y arrepentimientos tardíos. En una de las conversaciones, Brooke admitió que había habido movimientos que no supo justificar y ofreció un plan de pagos para restituir parte del monto. No fue una reparación total ni inmediata, pero fue un reconocimiento. Acordó reembolsar $6,000 en 6 cuotas y participar en la reorganización administrativa del fondo para evitar nuevas extracciones sin autorización. Aprendí que la reparación rara vez es absoluta, muchas veces es el producto de pequeñas enmiendas sucesivas que, acumuladas, devuelven algo del que se perdió. Cuando la orden judicial de remoción se volvió efectiva, la administración del fideicomiso cambió de manos. Marcos, como administrador sustituto, solicitó la enmienda que nombró a Lely beneficiaria única del fondo educativo, con una cláusula de supervisión que requería comprobantes de gastos para asegurarse de que los fondos se usaran para su propósito. June depositó una suma adicional, como acto simbólico, un aporte pequeño, pero significativo, para iniciar el fondo educacional de Lely, con la idea de que no quedara ninguna duda sobre la intención original. No voy a entrar en números precisos más allá de los que ya mencioné, porque entiendo que las cifras pueden variar por detalles técnicos, pero la idea fue clara: poner la voluntad de la instituidora en práctica. La desocupación de la casita también se concretó. La notificación de 30 días no fue para castigar a nadie, fue para restituir un bien destinado a la familia. Entregamos, con cuidado, un plan de mudanza y una solución temporal para que la vida continuara sin que se transformara en una expulsión humillante. Yo preferí que la casita pasara a ser parte del patrimonio de Lilish y que ella pudiera, en un futuro, decidir cómo usarlo. En la práctica, eso significó que, en pocas semanas, firmamos la transferencia de la escritura a nombre de mi madre y, como representante de la voluntad de June, la casa quedó bajo la custodia de la abuela, con la garantía de que formaría parte del patrimonio de la niña. Más adelante, con los trámites jurídicos en regla, la escritura se movió hacia una figura que legalmente blindó el destino de la vivienda para Lely. No digo que fuera fácil, fue minucioso, con firmas, sellos y revisiones. Pero fue efectivo. Con el cambio administrativo vinieron consecuencias personales para Richard. Además de la remoción como trustee, se le solicitó asistir a un programa de control de ira y a sesiones de mediación familiar. La violencia que él había ejercido, esa noche del empujón y los patrones previos de exclusión, no podía ser ignorada. El DCF incluyó en su informe recomendaciones para intervenciones que podrían ayudar a prevenir futuros episodios. No afirmo certezas de curación. Afirmo que se buscaron medidas que no limitaran la protección de Lilish a documentos, sino que intentaran abordar factores de riesgo en su entorno. La mudanza fue silenciosa y a la vez cargada de gestos. John me llamó una tarde y dijo: «Ven con tus cajas. ¿Traes a la niña? Quiero ver cómo coloca sus cuadros». Al entrar a la casa principal, sentí un olor a lavanda más intenso que el de la casita. John había llevado consigo frascos que conservaba desde hacía años. Nos recibió con una tartera y una sonrisa que no tenía prisa. Me enseñó una habitación que había preparado para Lilish, una pared pintada de un celeste suave, estanterías a la altura de sus manos y un lugar especial para la repisa de las pinturas. Ver esos espacios organizados me dio una sensación de cierre y de promesa. La casa, que había sido escenario de silencios, se transformaba en un lugar donde Lilish podría volver a sentir que su obra valía. Las sesiones de terapia fueron un proceso. La primera fue una intervención breve para evaluar la respuesta inmediata de Lily. Luego, las sesiones continuas trabajaron en herramientas para que ella pudiera nombrar lo que había pasado
sin que el lenguaje la colonizara de miedo. La terapeuta utilizó juegos, muñecos y dibujos. No hubo preguntas invasivas. Lilish volvió a pintar. Esta vez, en su cuadro, la casa tenía una escalera que subía hasta el cielo como si quisiera decir que el futuro es algo que se construye paso a paso. Verla pintar sin titubeos fue uno de los mejores registros que guardé. Una imagen que decía más que 1000 declaraciones. June, que había acompañado algunas sesiones, le compró un cuaderno nuevo y le dijo en voz baja, escribe aquí lo que quieras recordar. Nadie podrá decirte que no eres parte. Con el tiempo, la fiscalización del fideicomiso produjo una restitución parcial del monto retirado indebidamente. No todo volvió en un día. Hubo acuejos, pagos fraccionados y algún ajuste contable. Lo importante fue que la cifra que se manejó como daño no quedó sin respuesta. Marcos logró que se rehiciesen partidas, que se exigieran comprobantes y que se ordenaran pagos en plan de restitución. Además, se firmó un documento que garantizaba que cualquier extracción futura requeriría autorización conjunta. Una barrera administrativa que dificultaría la repetición de un patrón que había funcionado durante años. En paralelo, se tejieron nuevas rutinas en la casa. June y yo instauramos pequeños rituales domésticos para que Lily volviera a sentirse segura. Hicimos cenas en las que la niña era invitada a poner la música, a elegir la servilleta, a colocar sus obras en el centro de la mesa. Pequeños actos deliberados que con el tiempo fueron reescribiendo el significado de la palabra pertenencia para ella. Le enseñé a guardarse los papeles que quisiera conservar y a escribir fechas junto a sus dibujos. John le regaló una caja de madera, donde guardaría sus pinturas importantes. La caja tenía grabado un corazón pequeño y la frase para mis días en la tapa. La cuidaba como si guardara un tesoro. Mientras todo esto sucedía, hubo momentos en los que la culpa intentó infiltrarse. Me pregunté si había exagerado, si las cosas hubieran podido arreglarse de otra forma. Esas dudas eran parte del precio emocional de haber elegido la acción. Pero cada vez que mis pensamientos oscilaron, revisé los papeles a los 84 recibos, el extracto con las 14 retiradas, la ficha médica, la transcripción de 47 segundos. Los números no discuten con la memoria, me ayudaban a sostener la certeza de que no había actuado impulsada por rencor, sino por responsabilidad. Uno de los días que más recuerdo fue un sábado en que John me pidió que la acompañara al banco para firmar la enmienda que nombraba a Lily beneficiaria del fondo. Entramos juntos. El funcionario puso delante la hoja en la que June escribía con trazos firmes afecto y bienes destinados a la educación. Firmó y al salir, John tomó la mano de la niña y le dijo, con la voz que siempre fue menos de explicaciones y más de certezas: ahora sí está escrito. Anne Lily, que tenía 10 años, miró la letra de su bisabuela como si le llegaran palabras de un libro que solo ella podía leer. Me pareció ver en su cara la comprensión de que la legalidad, por una vez, estaba aliada con su derecho a pertenecer. Con el tiempo y con la logística resuelta, decidimos cambiar las cerraduras de la casa principal. No era un gesto paranoico, era una medida de seguridad que simbolizaba que los accesos no serían más discrecionales. La abuela John me dijo, mientras esperábamos al cerrajero, a no cerrar puertas, es ponerlas en su lugar. Aprendí que en la protección también hay gestos administrativos que, aunque prosaicos, sirven para sostener la paz que queremos construir. En lo personal, volver al trabajo de enfermera me dio una base de cordura. En la sala de emergencias uno aprende a poner prioridades, a nombrar lo urgente y lo importante. Cuidar de Lilish fue, en gran medida, actuar con esos mismos criterios. Las noches en vela por papeleo no me quitaron el gusto de sentarme con ella a ver una película y compartir unas palomitas. Esos momentos sencillos fueron la medicina más potente. Me descubría a mí misma, diciendo menos discursos y haciendo más gestos concretos, llevarla al parque, leerle en voz alta el fin de semana,
escuchar su risa. Hubo también conversaciones difíciles con Brooke. Nos sentamos a hablar largo sobre lo que había pasado, y ella me contó, con la voz quebrada, sobre presiones, decisiones que había tomado sin medir consecuencias, y sobre la culpa que la acompañaba. No la resolví, no era mi papel. Lo que sí hice fue marcar límites. No aceptaría que se repitieran los patrones, y le pedí que cumpliera con el plan de restitución que había firmado. Aceptó, no fue un final perfecto, hubo silencios, miradas que evitaban mirar, días en que tuve que repetir lo que significaba lealtad hacia mi hija. Pero hubo también acuerdos que ayudaron a cerrar capítulos y abrir otros. La recuperación emocional de Lelir no fue lineal. Tuvimos retrocesos, pesadillas, preguntas sobre quién era responsable de su seguridad. Respondimos con verdad medida, con terapia y con gestos que reforzaban su sentido de pertenencia en fotos enmarcadas de su habitación. Visitas con la abuela John, donde leían juntas, y, una vez que la situación legal quedó más estable, una pequeña ceremonia en la que Jung le entregó simbólicamente las llaves de la casita y dijo unas palabras para sellar el compromiso. Aquí hay un lugar para ti. Fue un acto de justicia simbólica que le habló a una niña y también a la memoria familiar. Hubo momentos en que pensé en la noción de paz familiar. Antes, yo había tolerado silencios para no romper la armonía aparente. Aprendí que la paz que se construye sobre la negación y la exclusión no es paz, es una costumbre. La protección de un niño, me decía, no puede ser sacrificada en nombre de una tranquilidad que esconde violencia. Esa premisa guió mis decisiones cuando recibí las ofertas de mantener las cosas en privado o de resolver esto sin escándalo. Acepté algunos acuerdos privados que servían para la restitución, pero no acepté que la verdad quedara sepultada. No permití que se impusiera la narrativa de que todo estaba bien, si había pruebas claras de lo contrario. La reconstrucción también tuvo aspectos prácticos. John organizó una cuenta en la que los fondos del fideicomiso quedarían bajo supervisión. Marcos nos explicó las cláusulas en supervisión de gastos, informes trimestrales al banco y la obligación de presentar comprobantes para cualquier retirada destinada a la educación. Fue una burocracia que paradójicamente nos dio alivio, la certeza de que la educación de Lilish no sería puesta a merced de decisiones opacas. Un episodio que todavía me emociona ocurrió en la primavera siguiente. Habíamos plantado un pequeño macetero de lavanda junto a la entrada principal de la casa. John dijo que la lavanda le recordaba a la casita de atrás. Lily ayudó a plantar con sus manos pequeñas. Yo le indicaba cómo presionar la tierra, y June, desde el umbral, observaba con una sonrisa que tenía la medida de lo que había sobrellevado. Cuando terminamos, Lily se quedó mirando el macetero y preguntó, ¿así no se parte más la familia? Le respondí con la honestidad de quienes han aprendido en la dificultad. No puedo prometer que nadie no se equivocará. Puedo prometer que acá, en nuestra casa, cuidaremos de ti y que hay límites para quienes no saben respetarlos. Ella abrazó el macetero como si fuera un perrito y dijo, entonces, ¿esto es nuestro? Le contesté, y esto es nuestro. Los procesos legales tardaron en cerrarse definitivamente. Hubo audiencias, documentos, procedimientos que consumieron tiempo y energía. En algún momento, la justicia ratificó la remoción de Richard como trustee y validó la enmienda que protegía a Lilish como beneficiaria. No fue una foto perfecta. Hubo reparos, algunas objeciones y la necesidad de demostrar con más papeles ciertos movimientos. Esa insistencia en las pruebas me dejó claro que mi decisión de documentar todo desde el inicio había sido cabal. No hay nada más práctico que la evidencia cuando lo que se disputa es la realidad. Más adelante, recibimos una confirmación formal del DCF en la que se consignaba la necesidad de medidas protectoras para la niña y se recomendaba seguimiento interdisciplinario. Eso, en términos humanos, fue el reconocimiento de que lo ocurrido no era un suceso aislado y que la protección de un menor debe ser priorizada. Lo pongo en mi calendario
como una entrada importante. La institucionalidad nos apoyó en la protección no era la vara que solucionaba todo, pero sí era una herramienta más. En la vida cotidiana, las marcas de lo ocurrido se fueron diluyendo con la rutina intencionada. Y Lish volvió a invitar amigos a la casa, a organizar meriendas donde ella elegía el menú y a poner sus dibujos en la repisa principal. Un día, no hace mucho, la escuché hablar con una amiga sobre cómo había organizado una fiesta de té allí. La escuché reír con naturalidad y pensé que quizá la cicatriz más profunda de un episodio de exclusión es la forma en que altera la posibilidad de confiar, pero vi también que la confianza se reconstruye con actos pequeños, fiestas, dibujos, llamados telefónicos de la abuela John con canciones tontas, noches de película. No voy a fingir que todo esto no dejó huellas en mí. Aprendí a poner límites con personas que eran mi familia por sangre. Aprendí que proteger a un hijo implica muchas veces el precio de perder ciertas comodidades. Aprendí, sobre todo, que documentar no es una forma de venganza, sino una herramienta para que la verdad tenga peso. Soy enfermera y sé cómo un informe bien escrito puede cambiar el curso de un tratamiento. En casa, un documento bien ordenado cambió el curso de la protección de una niña. Hubo momentos de ternura que compensaron horas de papeleo en June enseñándole a Lely a coser un botón. La abuela John haciendo galletas de canela y dejándolas enfriar en la repisa. Una tarde en que la familia que sí decidió abrazar la responsabilidad se sentó a comer y cantó canciones tontas hasta que la casa pareció recuperada. Aprendí a valorar los actos de quienes eligieron la verdad sobre la comodidad. En una de las reuniones finales, Marcos me explicó en términos sencillos cómo quedaba la estructura del fideicomiso en supervisión, condiciones para el uso de fondos y la presencia de un administrador que debía rendir cuentas. Le tuve un profundo agradecimiento, no por haber ganado un pleito, sino por haber transformado documentos en protección. Le dije que su golpe había sido el de la ley que coloca límites a la arbitrariedad. Él sonrió y preguntó por la ley. Cuando se la presenté, ella le ofreció uno de sus dibujos y dijo, es para que no nos olviden. Era la forma en que una niña aseguraba que la memoria se mantuviera. Las semanas se volvieron meses. La normalidad llegó con su ritmo desigual. Hubo días de gratitud y días de tensión. En una cena de aniversario con June, entre risas y recetas anotadas a mano, ella me dijo, nunca pensé que tendría que pelear tanto para que lo que escribí significara algo anglés. Tomé la mano y pensé en la fragilidad de las palabras sin testigos. Por eso había guardado cada recibo, cada foto, cada nota. Por eso insistí en que la verdad fuera visible. Hoy, cuando miro atrás, veo una línea que va desde el 25 de diciembre, la tarde en que la silla cayó y el vino marcó el mantel, hasta la mesa donde ahora Lilis coloca su cubierto sin que nadie lo ponga en duda. No es una sucesión limpia. Hay tropiezos y hay aprendizajes. Pero vi también que la acción sostenida, documentar, pedir auditoría, acudir a las instituciones, buscar apoyo, crea una red que protege. No pretendo dar lecciones. Comparto esto porque muchas familias callan por miedo o por costumbre. Si hay algo que aprendí, es que el silencio no protege a los niños, solo prolonga la posibilidad de daño. Proteger a un hijo no es una cuestión de orgullo ni de miedo a rupturas. Es una responsabilidad que a veces exige precisión, papeles y apoyos legales. No prometo que todo acabará siempre como en mi relato. Digo que hay caminos que funcionan porque lo hicieron, en mi caso. Evidencia, acompañamiento institucional y redes de apoyo. A Lelish le pregunto a veces qué recuerda de esa cena. Me dice pequeñas cosas, la pintura que se cayó, el sabor de la tarta, la mirada helada de alguien en la mesa. Le explico, con la verdad que ella puede integrar que a veces las personas actúan mal, que eso no la define y que nosotros trabajamos para que no vuelva a pasar. Sus preguntas, cuando las tiene, me ayudan a comprender dónde poner los límites
y cuándo abrazarla con más fuerza. El último gesto, del que quiero hablar, ocurrió en la noche en que celebramos que la escritura había quedado. Por fin, en términos que garantizaban su destino para Lily, June y yo pusimos una vela en la mesa y dejamos que Lily soplara. Antes de que pudiera hacerlo, ella miró a ambos y dijo, con esa sinceridad de los 10 años, ¿el año que viene será nuestro? Mi respuesta fue inmediata y cierta, este año será nuestro. No fue un eslogan, fue el resumen de todo lo que habíamos hecho para que esa frase fuera real. Si algo quiero que resuene en quienes escuchan esta historia, es esto: priorizar la protección de un niño por sobre la comodidad de una paz aparente no es un acto de ruptura con la familia, es un acto de fidelidad a aquello que, en muchas familias, se hereda, el deber de cuidar. Yo fui enfermera y madre, y elegí documentar cuando nadie más lo hacía. No lo hice para destruir, lo hice para sostener. Si esta historia te habló, compártela con alguien que necesite escuchar que la protección tiene formas concretas. En la descripción de este video encontrarás recursos y enlaces que usamos, números de ayuda, guías sobre cómo documentar incidentes y asociaciones que apoyan a familias en procesos similares. No soy abogada. Lo que comparto es la experiencia de convertir pruebas en protección y de entender que, cuando se trata de niños, la verdad debe tener peso. Comparte si crees que proteger a un niño merece más que un silencio cómodo. Cierro con lo que le digo a Lelish cada noche. Este es nuestro lugar. Nadie nos lo quita. Y con lo que le digo a quien me escucha, cuida lo que es frágil. Guarda las fechas, anota las voces. Haz que la verdad pese. Si algo quedó claro en esta jornada es que un golpe puede herir, pero un golpe de verdad, de ley y de acción puede también reparar.